Bien, muy bien. Tenemos dos textos hoy, de Mateo y de Lucas. Seguimos con esta lectura sincrónica de los evangelios. Mateo. Son, sí, textos complementarios. Vamos a estar viendo una misma historia en los dos evangelios y interesante la historia porque tiene, entre comillas, dos versiones. Vamos a ir a Mateo capítulo 8 y a Lucas capítulo 7. Sí. Acá está Mateo. Capítulo 8. Cari, Ni ¿te puedo está pedir un escrito en favor? ninguno, ¿no? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me pasás no, ¿me Ni está pasás escrito un en vaso de Pepsi? Sí. Perdón, ¿eh? No pasa nada. Mateo capítulo 8. Vamos a tener los dos textos ahí a mano. Toma, mira, acá tenés. Fíjate. Yo lo voy a buscar por acá. Bueno, No, no, se golpeó con la escalera. Están trayendo la escalera y no, golpeó. es la, dejaron abierta la puertita de. No, cuando se cerró la. Ah, se cerró la otra. Pensé que era la escalera que estaban trayendo. Bueno, a ver. Muchas gracias, Cari. Nada. Mateo capítulo 8, versículo 5. Eh, Vamos a estar viendo el encuentro de Jesús con el centurión o con el oficial romano. Vamos a estar analizando el día de hoy algunas características de este pasaje y sobre todo una palabra que es la palabra Señor. ¿Mm? Vamos a leer desde Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 13. ¿Quién lo tiene? No. 8:5. Acá, ¿no? Se lee. Cinco. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: Iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: De cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: Ve y que se haga contigo tal y como has creído. En ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Bien, muy bien. Vamos inmediatamente ahora al texto de Lucas. Así podemos apreciar cómo lo relata Lucas, capítulo 7, Lucas, ¿no? del versículo 1 al versículo 10. Capítulo 7, ¿no? 1489. Lucas, entonces, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: Este hombre merece que le concedan lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti.
pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado y se murió. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Bien, muy bien. Ahí tenemos el texto de Mateo 8 y el texto de Lucas capítulo 7. ¿Encontramos alguna diferencia entre los textos? Sí. ¿Cuál? En uno, el centurión había enviado a los sirvientes a buscar a Jesús. Bien. Ese es el relato de Lucas. ¿Y en Mateo qué dice? Que el centurión había ido a ver a Jesús. Bien, muy bien. Este es uno de los textos ejemplos donde tenemos algunas variaciones de detalles que no se contradice uno con el otro, simplemente pueden ser énfasis realizados por Mateo o por Lucas de cómo se produjo el encuentro de Jesús con esa persona o con la situación. En este caso, Mateo dice que es el propio centurión el que habla con Jesús, y Lucas dice que el centurión lo hace a través de diferentes personas. Entonces, este es un buen ejemplo para orientarnos en que vamos a tener textos en los evangelios que pueden aportarnos detalles diferentes, pero que no hacen a la raíz o al núcleo de la historia. Si nosotros fuéramos personas incautas, nos fijaríamos o nos apoyaríamos en ver por qué la diferencia del texto y la tradición judía de Mateo y la tradición griega de Lucas, y estudiaríamos a ver por qué uno dice una cosa y uno otra, y estaríamos haciendo un mal estudio de la palabra. Ahora, ¿el centro de la historia cuál es? Que sana al siervo del centurión. No. Centurión. La fe del centurión. ¿Por qué es importante en esta historia la fe del centurión? Que no era judío, era un romano. Estás diciendo un montón de cosas en esas dos palabras. Primero, no era judío. ¿Qué significa que no era judío? Gentil, Era de la religión. no era hijo del rey. ¿Cómo, Mariano? Era gentil, digo. Era gentil. Era gentil. Eso significa que no era judío. ¿Y que era romano? ¿Qué significa? Era un gentil, pagano. Claro. Algo más. Significa algo más. Algo más significa. Piensen, ustedes lo saben. Romano, pagano, gentil. Sí, sí, te va a salir, te va a salir. Vos sabés. Ustedes saben qué significa ser un romano para los judíos del primer siglo. Un enemigo. Es el opresor. Es el soldado, perdón la palabra, es la cana, es la yuta. ¿Entendés? Es eso el centurión. Entonces, hay un montón de cuestiones dentro de este texto que son el núcleo de la historia y que Lucas lo cuente de una manera y Mateo lo cuente de otra, es una anécdota. Es una anécdota. Entonces, a ver, cuando hacemos estudios bíblicos, estamos tratando de estudiar la Biblia en lo que la Biblia dice y no lo que nosotros le queremos hacer decir. Entonces, una lección de hoy puede ser, cuando nos encontramos con textos así diferentes, prestemos la atención a qué quiere decir la historia, no a los detalles. Los detalles nos quedan en la anécdota. Decir, bueno, mira, acá se complementan, puede ser que uno por tal cosa o por tal otra, o cuenten de una manera o de otra. Pero aquí tenemos un problema muy importante que es el encuentro de Jesús con un gentil. Un gentil es un no judío. Y este gentil no judío, porque Jesús tuvo otros encuentros con no judíos. Tuvo encuentros con samaritanos. Tuvo encuentros con fenicios, que eran gente no judía. Pero que tenga un encuentro con un gentil romano
lo complica mucho más, porque el romano, el soldado romano, el jefe de una centuria, de un pelotón romano, era el opresor. ¿Eh? Entonces, ya ahí lo vemos a Jesús rompiendo con ciertas estructuras sociales y sobre todo estructuras mentales. ¿Por qué Jesús debería darle bolilla a esta persona que es parte del problema que tenemos nosotros hoy? Dirían muchos. ¿Eh? Bien, Y la diferencia que hace Mateo ¿con lo quién? aclara. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto va para los judíos. Los hijos Sí, del sí, sí, reino. sí, sí. Sí, 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 porque Esto lo dice, lo enfatiza Mateo, que es el Evangelio, dicen los que saben, para los para los judíos. judíos, porque esto tiene muchas citas del Antiguo Testamento y está muy bien para leerlo. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Él Ujú. está dice, Abraham, Isaac y Jacob eran judíos, pero los hijos del reino, que son otros judíos, iban a ser echados a las tinieblas. Sí, mirá, ayer tenía una clase con una persona que está estudiando para ser presbítero gobernante de Quilmes, creo. Eh, y yo siempre en el curso les hago una pregunta capciosa a estos estudiantes y les digo, ¿dónde comienza la iglesia? ¿No? Y les planteo tres opciones. ¿Comienza en Jesús? ¿Comienza en Abraham? ¿O comienza en Pentecostés? No les voy a hacer la pregunta a cada uno de ustedes, pero la respuesta es, la iglesia comienza en Abraham. Y algunos dicen que comienza en Génesis 3:15. No, comienza en Abraham. La iglesia comienza en Abraham y la iglesia cristiana comienza en Pentecostés. Sí. Pero la iglesia comienza en Abraham, en esa elección donde Dios le promete a Abraham hacer de él Bendita y toda la... padre de naciones y traer bendición a través de todas las naciones. Entonces, hay un proceso de crecimiento o de ampliación que pasa de una persona a una familia, a un clan, a una tribu, a una nación, y nosotros ahora en los textos de los evangelios nos encontramos con la parte de la nación judía, que es el pueblo elegido, pero a partir de Jesús eso se amplía para todos. Y vemos, como en el caso del centurión, cómo el ministerio de Jesús o cómo esa gracia de parte de Dios se va a ampliar a personas que no son judías. ¿Eh? Entonces, este texto es importante por eso, pero va a destacar en una palabra eh, algo muy importante, que es la autoridad de Jesús. La palabra es Kyrios. La palabra Kyrios significa Señor. Y esta es una palabra de uso común en la antigüedad. El Kyrios era el amo, el dueño. Eh, Cualquiera que haya leído este libro, Jesucristo es el Señor, de Jorge Mitián, que es un histórico de la Iglesia Evangélica, sabe de lo que estoy hablando. Eh, pero decir que Jesucristo es el Señor no es poca cosa por la importancia que tiene esta palabra en el lenguaje en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es el lenguaje griego. ¿Eh? El Kyrios es el dueño de algo, es el amo de algo, con todo lo que implica. Si hay un Kyrios, si hay un señor, tiene que haber una contraparte, un siervo, un esclavo. La palabra que utiliza generalmente el griego es doulos. Ese es el siervo, ¿sí? Pero la palabra que está utilizando acá los evangelios no es esa, sino que es país. Cuando nosotros leemos acá que dice un siervo querido o cosas por el estilo, no es doulo, sino país. ¿no? Y hay una controversia. Yo esto les doy como una ilustración, una anécdota sobre la controversia que a veces se da con este texto.
de ciertas prácticas romanas que había dentro del ejército en ese momento, de tener como esclavos sexuales, ¿no es cierto? Y muchos dicen, o no muchos, algunos han dicho que este pasaje se trataba de eso y se toman de este texto para decir que Jesús aceptaba ese tipo de relaciones. ¿Bien? Si alguno alguna vez lo escuchó, le digo que eso no es así, que esa interpretación no es cierta, está mal hecha esa interpretación. Lo aclaro porque en los seminarios se trata este tema y se mencionan algunos comentarios, que como no trata con la palabra doulos, sino la palabra pais, y pais está relacionado con una relación con ese siervo, era algo más que un esclavo, entonces muchos van más allá del límite y dicen que era como un compañero sexual que tenía el centurión. Este pasaje forma parte de otros pasajes para argumentar al Jesús todo inclusivo, ¿no? Al Jesús que acepta absolutamente todo. ¿Me entienden, no? ¿A dónde Sí, estoy yo sí yendo? entiendo. ¿Sí? Bien. Pero es una mala interpretación, eso es lo que quería decir. Volvamos a la palabra importante que es la palabra Kyrios, ¿eh? Sí, Que la palabra Kyrios quiere decir Señor. Yo me quedé acá en el texto de Lucas. Eh, Lucas capítulo 7, versículo 6. Sí, yo creo que Jesús vio que el corazón del centurión, Lucas 7:6, veía que el centurión creía en Jesús, tenía fe, porque le dijo, no hay necesidad de que vos vengas. Sí, y ahora vamos a ver en qué estaba apoyada esa fe. Ahora justamente ese es el punto. Mirá, versículo 6. Yo tengo otra versión acá, así que la vas a escuchar diferente. Dice, entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, ¿cómo dice el texto ahí de ustedes? Pero dice Señor. señor. Bueno, esa palabra Señor es Kyrios, ¿eh? Kyrios. El decir Kyrios Christos o Kyrios Jesucristos era peligroso en este tiempo, porque el Kyrios, el único Kyrios que importaba, era el César. Era el título para el César, el Kyrios, el amo, el Señor. Entonces, atribuirle a Jesús esta cuestión de Kyrios podía llegar a tener implicancias negativas para el centurión. Pero a la vez, como anticipaba Beto, refleja la fe que el centurión le tiene a Jesús. Porque el centurión se refiere a Jesús como el amo, como el dueño. De hecho, después le va a decir, no hace falta que vengas. Si vos sos el Kyrios, si vos sos el dueño, si vos sos el amo, vos das una orden y se cumple. Y encima no soy digno. Y se pone de ejemplo el centurión diciendo, cuando yo doy una orden, esa orden se cumple sin chistar. Entonces, quiero que podamos apreciar la calidad o la potencia de la fe de este centurión, que sin dudar le confiere a Jesús ese estatus de Señor y de amo, y que ciegamente confía que Jesús dice algo, eso se va a hacer, y punto. Ahí radica la fe del centurión, en llamar a Jesús Kyrios, Señor. ¿Saben lo que es la Septuaginta? Una versión de la Biblia.
¿Una versión en qué idioma? Griego. En griego. En griego, la Septuaginta es en griego. ¿Eh? Esa es la versión del Antiguo Testamento en griego. Fue una traducción que hicieron para los judíos. Fue una traducción que hicieron los judíos para los judíos que estaban en la dispersión y los judíos que habitaban sobre todo el norte de África necesitaban leer el Antiguo Testamento y no leían el hebreo, entonces la tradujeron al griego, que era el idioma del imperio. Entonces nosotros tenemos ahí cómo algunas palabras del griego se utilizaban en relación con el hebreo y por eso podemos saber algunos conceptos del hebreo. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Bueno, cuando llegaron a tener que traducir la palabra Jehová, la que nosotros conocemos como Jehová o Yahvé, ese tetragrama, esa palabra de 4 letras, en la Septuaginta la tradujeron como Kyrios. Ustedes saben, los judíos no nombran el nombre de Dios. Los judíos no le dicen Yahvé o Jehová a Dios. Lo llaman, sí, de cualquier otra manera, menos Jehová. O en castellano, ustedes van a ver que nunca escriben Dios, la palabra Dios, Sí. porque es el nombre sagrado de Dios. No pueden pronunciar el nombre de Dios. Para ellos es eh, eh, así, Adonai, por ejemplo, eh, no El sé. innombrable. Sí, no sé si le dice innombrable, pero tratando de acordarme ahora los nombres más comunes que utilizan, pero según lo que quieras decir es Elohim, Adonai, Las características de Dios. El Shaddai, no sé, Shireh, Jehová Shireh, lo conocemos nosotros como Shireh, no pueden nombrar el nombre de Dios. Entonces, Dios. En español le dicen Dios, ¿o no? sí, le dicen Dios, pero no pueden nombrar el nombre de Dios. Los Dios tiene un nombre. Dios deben Adonai, es Adonai. pensar. De hecho, las oraciones, la mayoría de las oraciones comienzan con Baruch atah Adonai. Bendito seas Dios. Pero mira qué contrario. ¿Puedo? ¿Eh? ¿Puedo? Dame un segundito. Cuando en la Septuaginta tienen que traducir a Jehová, como el judío no puede traducir Jehová, no puede usar el nombre de Dios, lo traducen como Kyrios, como el dueño de todo, el amo de todo. Ese después es el título que en el Nuevo Testamento va a recibir Jesús. Es para nosotros muy común leer en el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor, Señor de acá, Señor de allá, Jesucristo es el Señor, cualquiera que confiese que Cristo es el Señor será salvo. Eh, y hay una conexión ahí entre ese título que Jesús tiene y esa traducción que le hacen o ese concepto que le confieren a Dios siendo Jehová. Pero le decía entonces, la importancia de cómo este centurión ve a Jesús y por qué Jesús después no es le alaba, lo felicita por tener este tipo de fe, ¿no? Y esta confianza. Entonces, ¿cómo estamos nosotros de fe? ¿Cómo estamos nosotros de fe? Bien. ¿Jesús es para nosotros nuestro Kyrios, nuestro Señor? Muchos de los escritores, creo que principalmente Pablo y principalmente Pablo y después Pedro, ellos se reconocían como siervos de Jesucristo. Pedro cuando escribe sus cartas se reconoce como siervo de Jesucristo, Pablo varias veces dice, o esclavos de Jesucristo. ¿Tenemos nosotros alguna visión similar en nuestra vida de ser esclavos de Jesucristo? ¿De ser doulos de Jesucristo?
¿Tenemos en alguna parte de nuestra vida la visión de ser siervos o siervas de Jesucristo? Porque esta es la visión que tiene el centurión. El centurión tiene la visión que Jesús es el Kyrios y el resto somos todos siervos. Y Jesús felicita ese tipo de fe. ¿Cómo estamos nosotros con nuestra fe? Pablo se reconocía como siervo, se reconocía como esclavo. Muchas veces o varias veces leemos en la palabra que a libertad fuimos llamados, pero que no usemos esa libertad para hacer lo que querramos, que fuimos comprados, que tenemos un dueño. ¿Cómo la ven? Pablo, ¿qué es lo que dice? Soy esclavo de Jesucristo, me deleito de ser su esclavo de Jesucristo, que tuvo ese encuentro con él, que cambió su vida desde ese momento y para siempre. Todo lo que tuve tenido antes por ganancia ahora me es basura. Sí. Está dejando bien clarito lo que era antes y lo que es ahora. Está perfecto, pero digo nosotros, vos, mirate vos tu vida. ¿Te considerás un siervo, una sierva, un esclavo, una esclava de Jesús? ¿A ese nivel Jesús es nuestro Señor? Cuando yo te digo que el Dios creador cuando digo, perdón, que el Dios creador de los mundos, el creador de la vida, se hizo hombre para morir en una cruz. ¿Eso qué significa? Cuando tenemos una dimensión de lo que es de Dios a hombre, que es como si nosotros, como te dije el domingo, nos hiciéramos una babosa o una cucaracha, ¿no? Con las necesidades humillantes del cuerpo. Eso no es sentirse sublimado por el poder y el amor de Dios y sentirse un esclavo de Dios. Ese parecer no es. No sé, depende de cada uno. No, yo en mi caso, te pregunto. No sé, eso decilo vos. No, yo veo la enormidad del sacrificio. Sí. Veo que deberíamos venir acá en la iglesia y entrar de rodillas, y veo que algunos entran cantando, sonriendo, ¿me entendés? Sin esa, ¿cómo la palabra? Sin esa Reverencia. Sin la reverencia infinita que corresponde a un sacrificio de esa naturaleza. Es algo que no lo voy a entender en toda la eternidad. ¿Eso significa ser un esclavo de Cristo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, el otro día leí, te quería comentar, porque me iba a olvidar que me dijiste después, vos fíjate qué contradicción, ¿por qué no lo llaman Yahvé o Jehová, los judíos a Dios? Cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés le dice, de parte de quién vengo, Dios le da el nombre. Dirás, yo soy el que soy. Les dirás, yo soy, me ha enviado a vosotros. El yo soy son las 4 letras tuyas. O sea, Dios le está diciendo, no tenga problema, decirle, yo soy, te ha enviado. Qué contradicción que tienen cuando no quieren nombrar el nombre de Dios. No, es una contradicción. Claro, igual, que no nombran el nombre. No, bueno, Porque es sagrado. Es sagrado, Es sagrado. pero nosotros, Y no lo nombra, es tan santo. El nombre de Dios es tan santo que vos cuando lo nombrás le estás insultando. y yo le digo, querido Dios, gracias por morir por... Sí, Bueno, pero para ellos no, o sea, Alfredo, no. puede ser. Pero no me saquen del punto principal esta noche. A ver. Yo pienso en mí, en relación a Jesús, yo me veo como sierva, ¿no? Bueno, hasta ahí es como que verme como sierva es como que bastante, ¿no? Y por ahí ¿Qué hace un siervo? ¿Qué hace una sierva? ¿Qué hace? sirve. O sea, eso hasta ahí me veo, ¿viste? Pero ya verme como una esclava, ya me parece que no llego a esa dimensión espiritual como para decirme, yo soy una esclava de Jesús. Bueno, quedémonos me interesa el papel de sierva, en tu caso, o en el caso de cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir
en nuestra vida vernos como siervos de Jesucristo? Servidor. ¿Cuál es la visión que tiene un siervo de su Señor? Somos servidores. Servir. Servir. Alguien quiere obedecer. Ahí está, a ver. Obediencia, Aquí esperas. sujeción, respeto. ¿Qué más? Seguir las normas. ¿Qué más? De andar el camino que es la Las gracias y Gratitud. Saber qué le interesa. Ya los ¿Qué demás. quiere hacer? ¿Qué le interesa en los demás? ¿Cuál es su voluntad? ¿No? El ser un siervo diligente es justamente hacer lo que su Señor quiere que sea hecho. Y está en la gran comisión. ¿Sí? No sé. Yo digo, si nos vamos a ver, yo esta noche, a través de esta historia, nuestra historia no es una historia, digo, a través del relato de los evangelios, es una invitación a considerarnos a la luz de la fe de este no judío represor, de este centurión romano, que de repente se transforma en un ejemplo para otros que se pensaban que eran buenos creyentes. Y la diferencia está en la calidad y profundidad de fe que tiene. Digo, nosotros comparémonos con esta persona. ¿Dónde estamos parados? Porque este es el trabajo que hay que hacer con la Biblia. Si quieren, hacemos un estudio académico de la palabra Kyrios. Les puedo asegurar que les va a gustar, pero no les va a servir de nada. Lo que tenemos que hacer es ver cómo aplicamos la palabra a nuestra vida y cómo nosotros estamos viviendo que Jesús sea Kyrios para nosotros. Porque Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él nos compró con su sangre, a precio de su sangre. Entonces nosotros deberíamos al menos preguntarnos, bueno, ¿qué debería hacer un siervo? ¿Qué debería hacer un siervo respecto de su Señor? Si Jesús es nuestro Señor y nosotros sus siervos, ¿qué deberíamos hacer nosotros respecto de Jesús en nuestra vida? Beto. Es fácil, o por miedo uno lo puede decir, Señor, Señor. Pero acá también le dicen, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les pido que hagan. Bueno, el miércoles pasado vimos eso, ¿no? De algunos que lo llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él pide. Entonces, puede haber creyente, me puede estar pasando en mi vida que le estoy diciendo en alguna cosa, Señor, Señor, pero hago lo que quiero. Sería una contradicción eso. Porque si le digo Señor, Señor, le tengo que obedecer. Pero en el Sí, caso María. del centurión, Sí, lo que se resalta es el reconocimiento del centurión a la autoridad de Jesús. sí. Pero no se sabe en el relato si después el centurión lo sigue o no lo sigue, o simplemente reconoció que tiene autoridad, le fue útil a él, pero no se sabe si después se transforma en siervo o esclavo de Jesucristo. Es decir, sí reconoce y ve que hay autoridad en Jesús, que también Bueno, uno puede reconocer. el texto nos deja entrever que parece un hombre piadoso. Es más, Sí, dice sí, que sí, algunos judíos dicen que le han construido una sinagoga y que Jesús claro. mismo resalte la fe del centurión, y a mí me indica que el tipo fue un seguidor de Jesús. Era un súper. Que Jesús haga un milagro por alguien, como dice Mariano, no tiene nada que ver con que haya sido después un seguidor o no. Pero que destaque sí la fe que tiene esta persona. eh, pero igualmente, pongámosle que no. Que no, que. Pongámosle que no fue un seguidor después, este centurión. Todo lo que quieras. Pongámosle. Jesús acá igual nos está poniendo una vara a nosotros, un desafío de decir, tienen que ser como este tipo ustedes. Tienen que tener este nivel de fe, que está basado en el reconocimiento de la autoridad. Porque como bien dice Mariano, el centurión reconoce la autoridad de Jesús.
Entonces, para nosotros, este relato en los evangelios nos llama a preguntarnos, ¿cuánto estoy reconociendo yo la autoridad de Jesús en mi vida? Porque esto está escrito para nosotros ahora. Ahora lo estamos compartiendo, esta noche. Entonces está la pregunta para nosotros. ¿Es Quirios o no es Quirios? ¿Soy su siervo o no soy su sierva? ¿Me estoy comportando como un siervo diligente o no? Porque no hace falta ser pastor o pastora para ser un siervo de Jesucristo. Todos somos siervos, porque Jesús es Señor de todos, llamados a diferentes cosas, pero todos somos siervos. ¿Eh? ¿Qué más se nos ocurre? Respecto a la palabra siervo, O a la palabra Señor, o a la actitud de cada uno. A mí me llama la atención que el centurión reconocía tanto la autoridad como el poder de Jesús. Porque dice, una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Mm. Este pasaje está dentro de la misa católica. Dicen todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para me encanta eso, sí. me encanta. Es grandioso. Exacto. Sí. Pero me encanta mucho ese versículo. Sí. Se hacía en la Una misa. palabra tuya bastará para sanar. Sí, recalca también el poder de Jesús. Y la diferencia donde le quiero decirle que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien les produce algo este pasaje, esta historia? Me pone en mi lugar. Ponen tu O sea, yo pensaba que era una sierva y me doy cuenta de que no, porque no tengo la fe del centurión. Que lo mandó y que le dijo a Jesús, puedes mandar con tu voz o con tu dicho, va a ser sano. Ujú. Él tenía esa fe y yo no la tengo. Bien. Sí. Bien, Entonces me pone en mi lugar. ok. Muy buena reflexión. ¿Qué nos hace siervos? ¿Quién o qué? El Dios. Respondela como quieras. ¿Quién nos hace siervos? Cuando Jesús viene a nuestra vida a través del Espíritu, Sí. realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, bajamos, porque hasta ahí volamos en nuestra soberbia, intolerancia, etcétera, etcétera, todas las características humanas terribles. Como una, Ahí bajamos, dice ella, bajamos y El Kyrios nos hace siervos. y ahí comenzamos, y es un proceso, Ok. que nos va a llevar toda la vida de aprendizaje. Por ahí de idas y venidas también, en los momentos difíciles de la vida, donde se prueba la fe, y bueno, por ahí un día tenemos más fe, otro día por ahí tambaleamos un poco, y así, es como que vamos y vamos, nos va llevando el Espíritu Santo a través de nuestra historia, de la oración y de seguir como siervo, a una escalerita. Ujú. Cada uno tendrá su cantidad de peldaños, ¿no? Sí. La gracia de Él nos hace siervos, porque el hombre no era digno de ser salvado, pero era digno de Dios salvar al hombre. Ahí es donde se conjuga ese amor inmenso y esa justicia inmensa. O sea, primero la muerte y después la resurrección, el amor. Es por gracia, no por fe, porque la fe es un don de Dios. El centurión fue salvo, no me cabe ninguna duda, porque los dones de Dios son irrevocables. Y si él tenía esa fe, la tuvo siempre y se fue al cielo con Jesús. De eso no me cabe ninguna duda y ahí soy dogmático 100%. Está bien. No vamos a discutir ahora si fue al cielo, si no fue al cielo. Sí, gracias al Hijo de Dios, pecadores, bla, bla, todo lo demás que viene después, ¿no? Porque no solo somos siervos,
somos hijos de Dios. Está bien, está bien. Ya no Estamos, llamaré estamos siervo, ahora, como es en el Evangelio de Juan. estamos ahora en este error que nos plantea de reconocer a Jesús como nuestro Señor ¿Qué te parece? y en esta situación que el ser siervo de Jesucristo tiene que ver también con un aprendizaje. Me gustó mucho el concepto de Lidia, porque lo vemos en la vida de los apóstoles, por ejemplo, donde ellos fueron personas que tuvieron que ir aprendiendo quién era Jesús y qué significaba que Jesús era su Señor. Ellos le decían Señor, hay una confesión ahí que hace Tomás, que hace Tomás cuando lo ve a Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío, ¿no? Esa confesión, cuando dice Señor mío, está diciendo Kyrios, creo que es Mou Kyrios la expresión que hace en griego. Y ellos tuvieron que aprender también qué significaba que Jesús fuera su Señor. Y lo vemos en la vida de los apóstoles y les costó aprender. Y si no, mira lo que Pablo dice en los Romanos. Porque hago lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Perfecto. Pero no se quedó en eso. Pero no se quedó en eso. Pero por No, eso. porque a veces agarramos eso y no, Está la, lo usamos de la excusa, lucha, ¿viste? la lucha contra ese viejo software Bien. que está. Y yo tuve esta semana tuve con Atlas 51 años de trabajo, ¿no? Y me fui ante la forma irreverente como me trataba. Y me quedó, no, bronca, por supuesto. Estoy luchando contra esa falta de gratitud o de reconocimiento. 51 años. Le cubrí la espalda a 51 años, ¿no? Qué falta. Dicen que la ingratitud es hija de la soberbia, ¿no? Bueno, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Pero hay algo adentro mío que amargura, bronca, y estoy luchando con eso, estoy luchando, pero es natural que me sienta así, porque me han dado me fui con una mano atrás y otra adelante después de una vida prácticamente, ¿no, Marco? Vos tenés menos Sí, años. no habíamos nacido nosotros. No habíamos nacido. No, yo era soltero. Bueno, estoy luchando con el viejo software, ¿no? Pero aferrado a Cristo, a muerte. Bien. ¿Alguien más se lo quiere decir algo sobre este pasaje? Sobre esta relación entre quirios y esclavos. Que un poco lo que dice él y un poco lo que dice ella. Reconocemos que Él es el Señor, somos los siervos, pero no es fácil. Nos caemos un montón de veces. Inclusive, quizás también nos apartamos a veces y por muchos años, pero siempre nos volvemos. O sea, no es que lo agarramos de excusa, pero a veces pasan cosas que no es fácil tampoco. No es que porque lo reconocemos el Señor y somos siervos ya está, tenemos ahí todo garantizado. Para mí es difícil. Pero me acuerdo cuando se enfermó el socio de este hombre, que murió, que Tonino me dijo, con el que tuve el problema, me dijo, orá por él. O sea, el testimonio estaba durante 5, bueno, claro. Quedaste enganchado con ese. No, pero que Dios lo bendiga. Pero Marco, Ahora vamos a orar que después Dios por lo él, bendiga, ¿no? para que Dios lo bendiga. ¿Qué más? Según como comentás, la relación entre Kyrios y Jehová, Sí. podemos decir que el centurión está reconociendo que Jesús era Dios. No exactamente. No exactamente, porque para el centurión el Kyrios estaba más relacionado con la persona de autoridad, porque para el centurión el Kyrios era el César. De hecho, en un momento de la historia de la iglesia llega a ser un problema la confesión que Jesucristo es el Señor, porque el único Señor era el César en el imperio. Entonces, quien confesaba que Jesús era el Kyrios, era el Señor, lo perseguían, iban canas. Era antorcha, servía para iluminar las calles, por ejemplo. La palabra, ¿no? la palabra testimonio es en griego martiría, porque el que daba testimonio, nosotros le hablamos a un vecino y le dimos testimonio, pero en aquel tiempo dar testimonio de quién es el Kyrio te torturaban.
o te mataban directamente. Exactamente, era el martirio, así es. No era Así es. fácil, no. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sobre el Kyrios, Doulos, Pais. Eso sí que fueron verdaderos esclavos, ¿no? O ponerle la otra palabra que utilizamos común, que es mártir. Porque dice que estaban espinados uno al lado del otro. Era tremenda. O sea que esa gente de alguna manera no renunció. O sea que llegó a ser Pero, esclavo. y allá Queman Sí. los vivos. Es un lugar que me queda muy alto, ¿no? La Vía Apia, ¿no? La Vía Apia, ¿hablas? Sí, sí, los queman los vivos. Eso, creo que del primer siglo. Bueno, y ahí, y a través de ese tiempo, otras veces y otras veces y otras veces. Sí, yo. Comenzó con un Esteban, muy jovencito, y bueno, y ahí siguieron los mártires, y a ellos por ahí sí que pueden ser esclavos. Bueno, pero hoy ¿qué nos pide el Señor? Hoy no nos pide por ahí que seamos mártires, pero sí nos está pidiendo nuestro esfuerzo. Claro, sí, seguramente. También. Ellos también tenían la gran comisión, ellos también la tenían, pero quizás el Señor te está pidiendo algo, que renuncies a algo, que des algo, que realmente lo hagas Señor en algo que todavía no lo hiciste Señor, porque estamos rodeados de señores. Entonces, de supuestos, ¿no? Entonces quizás haya algo en tu vida que todavía no le rendiste al Señor. Bueno, eso queda para cada uno. Y cada uno verá qué le ha dado y qué no le ha dado al Señor. Una de las cosas que muestra Pablo es la coherencia absoluta en todos los defectos humanos entre lo que decía, qué pensaba y lo hacía. Mm, Yo creo que a veces esa coherencia, esa relación entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, no se da. O tenemos que trabajar mucho por eso. Yo creo que cuando uno llama al Señor como Señor y demás, hay obras y hechos que si bien no hacen a la salvación, obviamente, reflejan eso que se ven hechos. mm. Y bueno, y creo que ese es el desafío que han tenido siempre los creyentes, ¿no? Pero que tal vez hoy, sin que el Señor esté pretendiendo que seamos mártires, sí que seamos coherentes. Coherentes. Está bueno, está bueno. ¿Alguien más? Es difícil. Es difícil. Es, Es que al tener es un muy estrecho, ¿viste? Es muy estrecho y realmente necesitamos mucha sabiduría de Dios para mantener esa coherencia sin romper a los que tenés alrededor, ¿cierto? Sin entrar en la dureza o en el juicio. Mantenerte en esa rectitud. Necesitamos mucha sabiduría del Mira, Espíritu el Santo. pastor que predicó el domingo acá hablaba sobre la puerta estrecha. Sí, Sobre la sí. La puerta estrecha, ¿no? mucho le Es complicado, es complicado. A veces uno, por ejemplo, no hace todo porque, bueno, no quiere dañar, que no, como que no quiere llegar al choque. dañar como Liliana, anunciando el Evangelio. La coherencia que decía Clemente, Y mantener la coherencia, pero a veces, o sea, a veces cuando vos te encontrás, por ejemplo, con otra persona, mira, hoy a la tarde una hermana dio un testimonio que realmente a mí me dejó pensando mucho, ¿no? Ella te comentó que tenía dos amigas, ¿no? Entonces, las dos amigas habían quedado viudas en una misma situación. O sea, sus esposos habían tenido un diagnóstico terminante y los dos habían muerto. Una persona con mucha fe y otra persona con nada de fe.
Entonces, bueno, el punto es que ella decía, ¿no? Yo oré para que el Espíritu Santo me diera palabras para poder consolar a mi amiga que tenía fe. Y bueno, porque realmente no sabía qué decirle. Estaba tan impactada, yo también, porque él también era mi amigo. Entonces necesité orar para que el Espíritu Santo me dijera qué le iba a decir para consolar. Cuando sucedió la otra situación, que era una persona que no tenía fe, dice que ella buscaba, y no sabía cómo, ¿no? Y cada vez que trataba de consolarla de alguna manera, la otra persona, que era amiga, pero iba al choque, porque no tenía ninguna fe, no tenía Dios, no tenía nada, era totalmente, qué sé yo, agnóstica, atea, lo que le quieras poner. Entonces, no hubo forma, iba choque, al punto de que por ahí perder una amistad, ¿entendés? Pero hay un versículo bíblico que explica eso. ¿Sabes cuál es? Yo no entiendo. ¿Sabes cuál es? Sí, bueno. Llorar con los que lloran y reír Sí, con los que ríen. sí, bueno. Lo único que hay que hacer es abrazarlo, llorar con él y bendecirlo, nada más. No le podés hablar de nada. Yo te entiendo. Vos, Hace tiempo de los pasa ese tiempo, cuando te volvés a encontrar con la persona y de alguna manera lo querés llevar de nuevo, y vas a volver a tener la misma confrontación, porque la persona es amiga, pero tiene un bloqueo, tiene una pared, ¿me entendés? Sí. No entiende nada. Es que nosotros no podemos llevar a nadie. Obvio. El que lo lleva es Dios. Sí, Dios. Pero eso es lo que decía mi marido, a veces hay que tener ese, Coherencia. coherencia. Vivir en Entonces, modo vos cristiano. decís, Está bien. claro, le das el mensaje a uno, le querés dar el mensaje al otro. Pero a veces, humanamente, no encontramos ni las palabras, ni los recursos, ni nada. Sí, yo lo voy a abrazar y voy a llorar. Quisiera poder hacer más, no puedo, porque no puedo tener la misma coherencia con uno que a veces tengo con otro, con un vecino. Mira, te digo más, me viene de otra cosa. El viernes estábamos en casa con el cumpleaños de Paloma. Y nosotros tenemos por costumbre poner música y bailar. Una fiesta. 11 menos 5 de la noche toca el timbre una vecina, que ya se nota que lo tiene por costumbre. 11 menos 5 de la noche a pedirnos que bajáramos la música. Sacábamos. Viernes 11 menos 5. Bueno, mi hijo le saltó la térmica y le dijo, no puede ser, mamá, 11 menos 5. No habían pasado 10 minutos y te manda el 911, te manda la policía. Por favor. ¿Vino la El policía? 911 vino la policía a las 11:10 de la noche. Esa gente de coherencia. O sea, bueno, a mi vecina de adelante hizo lo mismo. O sea, en esos momentos decís, ver, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Viste? La bendigo. Bueno, es un chiste lo esto, pero yo el 7 de diciembre es mi cumpleaños. Yo digo, ¿qué hago? Bueno, en mi casa, porque a nosotros nos gusta poner música. Somos alegres, nos gusta bailar. O sea, nada, porque esta mujer me va a matar a 9:11 otra vez. Una porción de torta. Bueno, Yo pues, no, como le decía a mi marido, sí, Sí. andamos en mares a veces que se ponen profundos, nos caemos, nos caemos. ¿Viste? Realmente. Creo que no nos alcanza la vida para aprender, ¿viste? Es algo. Bueno, pero no olvidarnos, como para ir cerrando esto, ¿no? No quiere decir esto que es imposible, quiere decir que es un desafío el hecho de que lo que se destaca acá es que Jesús es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo, Él está en control de todas las cosas y nos da este desafío de ir creciendo en ser sus siervos, de ir creciendo en obediencia y en fe. Y nos pone ejemplos como este centurión. A veces son otras personas. Seguramente en nuestra vida habremos conocido hombres o mujeres de mucha fe y uno dice, ay, ¿cómo me gustaría ser como fulano o como mengano? Bueno, esas personas también tuvieron que aprender que Jesús es el Señor. Entonces, ahí está el desafío para nosotros hoy.
¿eh? Es una realidad, pero a la vez es un desafío. ¿Y por qué es un desafío? Y porque es difícil. Si no, no sería un desafío. Sería una tarea más, ¿no? Y ser siervos de Jesucristo, siervas de Jesucristo, es un desafío, ¿no? Así que está planteado esta noche a través de este estudio, que espero sea provechoso para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Les parece si oramos? Vamos al tiempo de oración.